Serendipias, la ciencia de la cadena SER. Hace 13.770 millones de años, el universo comenzó a expandirse y, durante apenas 5 minutos, todo eran partículas elementales, una sopa primordial que en solo 300 segundos empezaría a combinarse para dar lugar a todo lo que conocemos, desde los bizcochos hasta los chisporroteos de tu cerebro. Átomo es una palabra que viene del griego y significa indivisible, pero es mentira. Ahora sabemos que hay un universo de lo diminuto, más pequeño que los átomos, partículas que, como si fueran bloques de construcción, dan forma a todo lo que conocemos. Y eso es lo cuántico. Pero tan pronto decimos la palabra, nuestra imaginación empieza a volar y se aleja entre fantasías. Así, de improviso, lo que empezó siendo ciencia se convierte en misticismo y ficción. Hasta donde sabemos, la cuántica no explica los misterios del cerebro humano ni nos cuenta gran cosa sobre la libertad. Y es que, aunque duela escucharlo, la palabra cuántica se ha convertido en una especie de comodín semántico para justificar todo tipo de sandeces, sobre todo cuando se quiere llevar la contraria a las ciencias, como si la cuántica fuera cualquier otra cosa. Pero la realidad es que en ella no todo vale, no es aleatoriedad ni racionalidad, no es espiritual ni conveniente, y precisamente por eso va siendo hora de que hablemos de lo que sí es. Pasen ustedes al zoológico cuántico. Vamos a hablar de cuántica, pero vamos a hablar poco a poco. Y para eso tenemos con nosotros a Pablo Fernández, que viene con su sección de la contrabiografía. ¿De quién vas a rajar hoy? Supongo que de algún cuántico. Pues sí, vamos a hablar de una de las personas más influyentes en la historia del cuántico de todos los cuánticos. Casi. Pues igual sí, ¿eh? ¿Sí? Sí. Vamos a hablar de Erwin Schrödinger. Vale, que este nos suena, ¿no? Un poquito. El nombre tiene su cultura pop detrás. Sí, efectivamente. Todo el mundo se acuerda del gato, pero lo que realmente... Del gato no vas a hablar, ¿no? De ese gato que está vivo y muerto. No, eso ya en en otro jardín, momento. Sí, prefiero dejar que se metan otros. De hecho, es que es un tema muy para Arcadi. Vamos a ver si le localizamos y nos lo hace al final del programa. Pues sí. Venga, pues el gato. Nosotros vamos a hablar más de la vida de Schrödinger, vale, como te puedes imaginar, y de las peculiaridades que tuvo. Lo que él inventó, bueno, sí, podemos decir que inventó o creó, fue la ecuación de la función de onda. Uh-huh. De todas formas, este año, como es la primera vez que me traes al programa este año, he decidido que voy a cambiar un poco la sección y vamos a innovar. Así que Esto sin consultarme ni nada, ¿no? Así... Sí, pero creo que te va a gustar, ¿eh? Vale. En lugar de hacer la biografía como siempre, la vamos a resumir tú y yo aquí en un segundo. Vale. Y después te vamos a poner un clip distinto. Después viene la sorpresita. Eso es. Schrödinger nació en 1887 en Viena, que es donde estudió física y donde después también fue profesor. Uh-huh. Era un tipo extremadamente inteligente, de hecho hablaba un montón de idiomas y con muy poco acento o ninguno, que fue una de las cosas que destacaron cuando vino a Madrid. Se agradece cuando el acento es el que se espera de un vienés, se agradece que no lo tenga. Pues sí, la verdad que... también fue profesor en Berlín, sucediendo a Max Planck en su cátedra, que la heredó de él, por decirlo de alguna manera, y Max Planck fue el creador del concepto de la cuántica, o sea que realmente fue un tipo que sí que destacó en el ámbito académico hasta este punto. Sin embargo, esto fue en el año 33, bueno, del 27 al 33, que fue una época... tensa, vamos a decir, en Alemania y en Austria. Sí, vamos a dejarlo en tenso. Sí. Entonces, Schrödinger se oponía a las leyes antisemitas que estaban haciendo los nazis y no es que le echasen realmente, él decía algo así como que se había autoexiliado, pero bueno... Ya. No meterte en política en una época así es meterte en política. Ya, es decir, que fue una ruptura mutua y en realidad sabemos perfectamente que no. Sí, básicamente. Ya. Vale. Entonces, en el año 33 empezó como un periplo por distintas universidades europeas. ¿Se hizo su Erasmus? Sí, más o menos. Vale. Lo único un Erasmus alargado porque fueron 5 años. Vale. Hasta que en el 38, Eamon de Valera, que era el presidente de Irlanda y que era matemático, le escribió para pedirle que fuera allí a fundar el Instituto de Estudios Avanzados de Dublín. Ajá. Y en el despacho de Eamon de Valera, al recibir la carta de Schrödinger, se debió de vivir una situación más o menos como esta.
Señor presidente, señor de Valera, ya ha llegado el correo. Hay buenas noticias. Le ha llegado una carta de Schrödinger. Por fin. Espero que haya aceptado mi invitación para investigar aquí. Podríamos tener uno de los centros más punteros y avanzados del mundo, con una mente como la suya. A la atención de Émon de Valera. Estimado señor, he recibido con gran alegría su invitación a formar parte del Instituto de Estudios Avanzados de Dublín. Como ya sabe, he trabajado ya en varios países distintos y me pesa saber que no puedo desarrollar mi trabajo en mi país natal, pero lo haré con gusto en el suyo si me reciben en él y ganamos así estabilidad. Aunque he de transmitirle una petición especial para poder instalarme allí. ¡Me encanta! Esto es la sorpresa, es lo que habías montado a mis espaldas. Eso es. Bueno, por una vez me parece bien que no me consultaras. Sí, la verdad es que estoy muy contento de que te haya gustado tanto, ¿eh? Sí, me ha encantado. Además, hay una segunda parte. Ahora, ahora vale. verás. Sí, porque nos has dejado con esa duda, ese cliffhanger. Eso es. Y esto es porque tenemos que contextualizar un poco todo el tema de esta carta. Vale. Lo primero contando qué es lo que iba a hacer en Dublín, ¿no? A él le invitaron a dar clases de física y a investigar en física y en matemáticas. Sí. Pero, como era un tipo bastante excéntrico y que además le gustaba estudiar de muchas cosas que no eran las suyas. Que le daba todo, ¿no? Sí. Ya. Y la primera charla que hizo fue sobre biología y es una charla que se llama What is Life? Bueno, un ciclo de charlas que se llama What is Life, en las que introdujo el concepto de la negentropía, que es como la tendencia de los seres vivos a reducir su entropía a lo largo de su vida, ¿no? Claro. Por el hecho de existir. A mantenernos vivos y ordenaditos, aunque ya dijimos que la entropía no es esto del orden, en lugar de dejarnos ir como el resto del universo. Eso es. Que hace movidas muy distintas. Eso es. Vale. Y es algo que le llamaba poderosamente la atención. Pero Schrödinger no solo se metió en el jardín de la biología, también como que escribió sobre filosofía con regular de acierto. Y a los académicos no les gusta ninguna de las dos incursiones porque, bueno, como muchos genios, se meten en campos que no son los suyos y hablan un poquito más de la cuenta. Eso es. Sin embargo, sus charlas, luego nos meteremos con esto, se siguen haciendo, las charlas de What is Life se siguen haciendo en el Trinity College de manera anual, como celebrando el hecho de que él fue allí a contarlas. ¿Pero qué pasa con la carta? Yo quiero saber qué había en la carta. Claro, la carta de Schrödinger es la parte en la que vamos a conocer más su excentricidad. Y es que él no tenía una vida del todo normal en lo privado, porque vivía con su mujer y con su amante. Telenovela. Eso es. Y entonces cuando pidió el visado para ir a Irlanda, pidió el suyo. Y el del amante y el de la mujer. Y entonces, en el despacho de Émon de Valera, o sea, en la casa de Schrödinger se debió vivir una situación como esta al recibir la carta. Al fin llega respuesta. Cariño, ya ha llegado la carta del presidente de Valera. Dentro de nada estaremos marchando rumbo a Irlanda. Podrás por fin volver a trabajar en física. Volver a investigar. ¿Pero crees que será igual que en Oxford? No querría volver a aguantar ese carácter inglés. Bueno, tú al menos eres su mujer. Pero yo... no me extrañaría que rechazaran mi visado. ¿Quién va a firmar el permiso de una querida? Bueno, veamos qué dice y salgamos de dudas. Estimado Herr Schrödinger, agradezco mucho su rápida respuesta y su predisposición a formar parte del nuevo instituto que queremos crear en nuestro país. He de confesar que nos ha resultado una sorpresa su solicitud de 3 visados, pero para nosotros lo más importante es que usted pueda venir a trabajar con nosotros. Así que tenga claro que no habrá un problema con ello. Vale, bueno, pero esto tampoco suena tan mal. Tenía una vida que por el momento no era lo más moralista del mundo, pero ahora lo tenemos muy aceptado, muy asumido que esto puede pasar. Efectivamente. Y además, de hecho, los 3 estaban conformes con la situación. Probablemente menos el marido de la amante. Claro. Pero vaya, que tuvo una hija con ella y se hizo cargo y también se la llevó... O sea que hasta aquí Schrödinger no lo había hecho tan mal. Claro, si el problema no era, digamos, estas relaciones con consentimiento, fueron todas las que no tenían consentimiento y particularmente las que tuvo con menores, que esto sí que era un temita fino. Él decía que el hecho de estar con chicas muy jóvenes, normalmente adolescentes, la más joven de 12 años... Claro, niñas. Sí, no niñas, chicas, efectivamente. Le daba un aporte de frescura a su genialidad que él decía que necesitaba para crear el trabajo que hacía. Posiblemente sea uno de los lados más oscuros que nos has traído de un investigador. Sí, desde luego. De hecho, lo peor de todo es que esto no ha trascendido particularmente hasta hace bastante poco. Y de hecho, el Trinity College tenía un aula, que era el aula de Schrödinger, que le han quitado el nombre el año pasado, en enero de 2022. Con toda la razón. Y ha sido el primer año, desde que él fue a dar las charlas por primera vez, que no se han hecho sus charlas de nuevo.
O sea que realmente hasta hace muy poco esto tampoco era una cosa que... Ya, ha llevado décadas, pero al hablar de ello, pues por fin hemos tomado conciencia. Efectivamente. Y bueno, Schrödinger acabó... Bueno, tuvo muchos más escarceos, no solo el de esta chica que te decía, pero acabó sus días en Viena, en el mismo sitio en el que había nacido, había estudiado y había sido profesor por primera vez, muriendo de tuberculosis, que había tenido desde los años 20. O sea que fue una cosa que llevó arrastrando toda su vida. Una tuberculosis crónica ya. Sí. Bueno, en otro momento se habría salvado. La tuberculosis ahora es curable. Sí, muy curable. Efectivamente. Bueno, pues de los antibióticos podemos hablar otro día, si no. De cómo de curable era o deja de ser, ¿no? Bueno, Pablo, muchísimas gracias por venir y arrojarnos, iba a decir un poco de luz, pero vamos a decir un poco de oscuridad sobre esta figura. Sí, pues nada, muchas gracias por traerme. Nada, gracias a ti. Hemos prometido que vamos a explicar muy bien qué es esto de la cuántica y tenemos tiempo para ello, así que ¿por qué no dedicar la tertulia, verdad, Abelino? Vamos a intentarlo. ¿Vamos a intentar dedicar la tertulia? No, eso lo aseguro. Vamos a dedicarla. Vamos a intentar explicarlo. Y yo confío en ti. La gente que no te conozca, tal vez todavía no confía, pero lo hará, porque Abelino Vicente es investigador Ramón y Cajal en el Instituto de Física Corpuscular y profesor de la Facultad de Física de la Universidad de Valencia. ¿Qué tal estás, Abelino? Encantado de estar aquí, muy bien. ¿Sí? Encantado. Voy a cambiar un poco esa respuesta porque te voy a poner contra las cuerdas, si no te importa. Vaya. Es que venimos a hablar de cuántica y pasa una cosa, que si yo cojo y digo vamos a empezar por el principio suele ser la definición, ir al diccionario, abrirlo y mirarlo. Y pasa una cosa, imagínate que ahora llega Pérez Reverte y te dice: Abelino, el futuro de la RAE está en tus manos, tienes que darnos la definición de una sola frase de la palabra cuántica, porque digamos que la definición de la RAE tampoco es una maravilla, así que ¿qué le dirías? Uf, vaya responsabilidad. Sí. La RAE entera depende de mí. El mismísimo Pérez Reverte ha puesto toda su confianza en ti. Uf, qué respeto me genera eso. Claro. Bueno, pues voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Lo harás. Yo diría que la física cuántica es la teoría física que se ocupa de describir los sistemas pequeñitos, las cosas pequeñas como los átomos, los sistemas de física de partículas en los que trabajamos habitualmente, por ejemplo, en el Instituto de Física Corpuscular, o los sistemas en general que tienen cosas pequeñitas. Ahora bien, no sé si Pérez Reverte estaría muy contento con esto porque esta definición es un poco incompleta y es que eso de pequeñito últimamente está cambiando. A mí me gusta decir que la física cuántica un poco está en todo. Lo que pasa es que cuando los sistemas son grandes, los efectos cuánticos no se aprecian. Pero cada vez más hay sistemas cada vez más grandes en los que estamos consiguiendo hacer cosas de física cuántica. Claro, o sea, estas propiedades extrañas que vemos cuando estudiamos las cosas de muy pequeña escala, no solo están en esa pequeña escala, pero mayormente sí que los encontramos ahí. Es más difícil verlos a nuestra escala, a nuestro tamaño. Así es, así es. Pero Vale. como está cambiando, igual esta definición en los próximos años habrá que revisarla en algún momento. Pues la revisaremos, no seré yo, pero ahí habrá gente revisándola. Lo que quiero preguntarte no es tanto por el futuro y cómo cambiará la definición, sino cómo empezó este estudio de lo muy pequeño. ¿En qué momento nos dimos cuenta de que cuando bajamos la escala pasan cosas raras? Pues yo diría que esto empezó a finales del siglo XIX, cuando había algunos problemas abiertos. Uno, por ejemplo, muy famoso es el del espectro del cuerpo negro, que básicamente tiene que ver con cómo absorben y emiten radiación algunos cuerpos. Y las cosas no cuadraban. Hasta que llegó un tipo muy importante para la historia de la física, como fue Max Planck, que para que cuadraran tuvo que hacer una suposición un poco extraña, y es que la absorción y la emisión se daba en paquetitos, lo que él llamó cuantos de energía. Y ahí es donde empieza todo este negocio de la física cuántica. Ah, o sea, viene de esto, de cuántos, porque entiendo que lo que dices es que la energía no podía pasar de un lado a otro en cualquier cantidad, sino como en píxeles, podríamos decir, ¿no? Exacto, esa es la definición perfecta de lo que es un cuanto. Es como un píxel, la cantidad más pequeña posible de energía que se puede absorber o emitir. Claro. Y esta idea que introdujo Planck, pues suena un poco rara, pero tuvo mucho éxito y en los próximos años, poquito después de él, y bueno, esta idea que suena un poquito extraña, la retomaron otras personas, en particular Einstein en los años siguientes, y con ello consiguió explicar otros fenómenos como el efecto fotoeléctrico o los calores específicos de algunos objetos, y con eso pues la mecánica cuántica ya dio un pistoletazo tremendo. Todo esto además
en un momento histórico en el que se estaban descubriendo pues un montón de partículas, la estructura del átomo, por lo que vino muy bien tener estas herramientas teóricas para poder utilizarlas en todo eso que estaban haciendo. Claro, porque hasta ahora ya más o menos vamos comprendiendo dos ideas de la cuántica, que estudia cosas muy pequeñas y que viene de esa idea de cuantos, de energía en paquetitos. Pero otra de las cosas que solemos asociar y normalmente los profanos no entendemos muy bien es eso que has dicho de muchas partículas más pequeñas que el átomo, esas partículas fundamentales. Me gustaría preguntarte por ellas. ¿Qué nos puedes contar? Pues hay unas cuantas, muchas conocidas y otras hipotéticas. Sí. Y bueno, todo el mundo sabe que los átomos, esto yo creo que no vamos a descubrir nada nuevo, pues están hechos de un núcleo y unos electrones a su alrededor. Ya tenemos ahí las primeras partículas, podríamos decir, los electrones son partículas fundamentales. Y luego a su vez el núcleo pues tiene protones y neutrones, los cuales, y esto ya hay gente que no lo sabe, están hechos de otras partículas, no son partículas fundamentales. Están hechos de unas partículas que se llaman quarks. Tiene un nombre así un poquito gracioso, los quarks. Y luego además, a su vez, hay partículas que no están en la materia, no están en los átomos, pero que o bien se producen en algunos procesos espontáneos, como la radioactividad, o bien los podemos producir en los laboratorios. Así, por ejemplo, tenemos los neutrinos, son unas partículas muy importantes que tienen que ver con procesos radioactivos, o tenemos muones, o partículas tau, u otras partículas incluso más exóticas que se producen en los laboratorios, por ejemplo, en los colisionadores de partículas. Claro. Ya estamos escuchando bastantes nombres, pero creo que la gente no se hace una idea de cuántos hay si en lugar de hablar solo de las partículas fundamentales, hablamos de todas en general. Si os parece, para intentar entender esto, para hacernos una idea, tenemos una ayuda, porque tenemos con nosotros a Mariam Tórtola, que es profesora titular del Departamento de Física Teórica de la Universidad de Valencia e investigadora del IFIC. ¿Qué tal, Mariam? Hola, pues encantada de estar aquí con vosotros en Serendipias. Bueno, encantados nosotros, porque además vamos a aprovechar vuestra hospitalidad, Abelino y Mariam, y os vamos a pedir que juguéis a un juego. ¿Os parece? Vamos. Vale. Venga, pues os voy a contar en qué consiste. Esto funciona así, es el 1, 2, 3 de toda la vida, pero el 1, 2, 3 de partículas compuestas. La idea es que a la gente le demostréis cuántos nombres hay. Empezará Abelino y continuará Mariam, y os iréis sucediendo uno y otro hasta que alguno se quede sin partículas que nombrar. No vale repetirlas, ¿de acuerdo? Vale, lo vamos a intentar, ¿no? Un minutillo, ¿aguantaremos un minutillo? Sí, seguro. Venga, vamos a intentarlo. Pues empezamos ya. El protón. El neutrón. El pión. El caón. El positronio. El omega. La partícula delta. La partícula sigma. El mesón B. El mesón D. La partícula ρ. La partícula eta. La partícula eta prima. La partícula eta con encanto. La partícula J psi. La partícula upsilon. Los mesones D. Los mesones B con extrañeza. Las partículas cascada. Los mesones B con encanto. Esto ha sido maravilloso. Con encanto, la partícula cascada, la upsilon, la eta. Hay unos cuantos ejemplos llamativos para los que no conozcan el mundo de las partículas, desde luego, ¿verdad? Sí. Tenemos una fauna aquí muy completa. Totalmente. Queda claro que hay mucha variedad, pero aparte de este zoológico de partículas, lo suyo es hablar de algunos de los conceptos principales de la cuántica, de estos que llegan a los medios, que nos suenan pero muy de oídas y que igual interpretamos mal. Mariam, si te parece, te voy a preguntar a ti primero, ¿vale? ¿Sí? Vale. Venga, te voy a preguntar, ¿qué es eso de la dualidad? Que se habla mucho de la dualidad. Vale, pues lo que conocemos como dualidad en mecánica cuántica pues no es más que el hecho de que tanto la radiación, la luz, como la materia tiene una naturaleza doble. Esto quiere decir que en ocasiones se puede comportar como una onda y en otras ocasiones como una partícula. En primer lugar, la dualidad se descubrió para el caso de los fotones, que conocíamos su naturaleza ondulatoria. Que son las partículas de luz, ¿no? Los fotones. Exacto, los fotones, partículas de luz. Y Einstein, como ha explicado Abelino, para poder explicar el efecto fotoeléctrico, tuvo que considerar que los fotones también se comportaban a veces como partículas. Posteriormente, de Broglie postuló que esta dualidad también la experimentarían las partículas materiales y se demostró en un experimento utilizando un haz de electrones que en ocasiones los electrones que se consideraban partículas podían comportarse también como una onda. Claro.
O sea, para que me haga una idea, a ver si lo he entendido bien, esto sería como que intentas estudiar qué es la luz, qué es esa luz que nos inunda, y dices, ¿son bolitas como una partícula o son una onda como las que se forman pues en la superficie del agua? Y resulta que cuando lo sometes a experimentos, a veces parece una cosa y a veces otra, ¿no? Exacto, tendríamos dos naturalezas y sí que sabemos que, como Bohr postuló un principio de complementariedad que dijo que se comportarían en un cierto experimento, se comportarían de una forma o de otra. Claro. Entonces tenemos las dos naturalezas, tanto para la radiación como para la materia. Claro. Tengo otra palabra. Voy a preguntárselo ahora a Avelino a ver qué nos comenta de ella, porque también se habla de superposición. ¿Qué sería la superposición cuando hablamos de cuántica? Esta es una de las propiedades tal vez más sorprendentes, en mi opinión, y es que, según la interpretación estándar de la mecánica cuántica, puede haber objetos o sistemas que se encuentren al mismo tiempo en dos estados que no son compatibles entre sí. Por ejemplo, pueden estar en dos lugares a la vez, en dos lugares diferentes, o pueden ser al mismo tiempo arriba y abajo, siendo arriba y abajo dos propiedades cualesquiera. Vale. O sea, que gire a la derecha o que gire a la izquierda, o por ejemplo, ideas, ¿no? Vale. Efectivamente. Y esto es algo, yo creo que definitorio de lo que es la física cuántica, porque es algo que no puede suceder en la mecánica clásica. Parece todo muy ambiguo por ahora, ¿no? Que si es a la vez algo que se comporta como onda, que se comporta como partícula, que puede tener propiedades aparentemente contradictorias simultáneamente, pero aún así es algo determinado, ¿no? Sí, el hecho de... A veces se lleva demasiado lejos, ¿no? Esto de la ambigüedad de la física cuántica para decir que las cosas no existen si no las observas. Eso es llevarlo un poco demasiado lejos. Claro. Simplemente algunas de sus propiedades no están bien determinadas. Pero existir existen, claro que sí. Claro, y lo interesante de la superposición es que un determinado sistema puede estar en un estado que sean dos estados a la vez. Esto no quiere decir que cuando vayamos a medir su posición o su energía tenga dos energías o dos posiciones, no. Cuando vayamos a medir, directamente tenemos una medida, pero mientras no midamos, el sistema se encontrará en los dos estados a la vez. Y esto tendrá propiedades muy interesantes, claro, como la conocida como la interferencia cuántica. Y de eso se ha demostrado experimentalmente que esto pasa. Mientras no medimos, realmente el sistema está en los dos estados a la vez. O sea, girando a la derecha y girando a la izquierda simultáneamente, por ejemplo, hasta que medimos. Exacto. Si os parece, porque yo supongo que la gente estará diciendo, de acuerdo, muy interesante, estoy comprendiendo cosas que hasta ahora me habían contado muy por encima de la cuántica, pero ¿y todo esto qué tiene que ver conmigo? Para explicarlo podemos ponernos un poquito más prácticos, más aplicados, ¿os parece? Me parece una muy buena idea. Claro. Venga, pues para ello vamos a presentar a Elena Pinilla, que la tenemos por aquí. ¿Qué tal, Elena? Hola, ¿qué tal? Encantada. Encantados nosotros. Aquí mordiéndome la lengua, que me encanta este tema. Claro, seguro que tú tenías más partículas que aportar. Algunas más, sí. Para quien esté escuchándola y no la localice todavía, Elena Pinilla es investigadora distinguida en el Centro de Tecnología Nanofotónica de la Universidad Politécnica de Valencia y experta en integración de nanomateriales en dispositivos fotónicos con aplicaciones en telecomunicaciones y medicinas. Aparte de esto, es vicepresidenta de la Real Sociedad Española de Física. Y Elena, si no te importa el asalto, vamos a preguntarte cosas de aplicaciones, porque todo esto que nos han contado, ¿cómo se lleva al mundo real? Pues mira, me gustaría trasladar a todo el mundo que la cuántica ya forma parte de nuestras vidas. Claro. Todo esto que nos cuenta Avelino y Marian, pues toda la descripción de la física que hoy utilizamos para hacer cualquier dispositivo, y lo que hace es que describe la naturaleza que nos rodea, que parece... O sea, tenemos todos estos nombres súper exóticos de partículas, pero son las partículas que nos rodean y que forman parte de nuestro mundo, ¿no? Uh-huh. Y hay un montón de tecnologías cuánticas que tenemos al alcance de la mano. Por ejemplo, nuestro teléfono móvil funciona gracias a toda esta física cuántica que se ha desarrollado y que explica cómo, por ejemplo, pueden moverse los electrones, que son los que hacen que funcionen nuestros dispositivos electrónicos, las pantallas, nuestros ordenadores, y cada vez tenemos dispositivos y tecnología más pequeñita, esta cosa pequeñita que introducía Avelino al principio, en la tecnología que llevamos en el bolsillo, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo tenemos las pantallas QLED, ¿no? Esa Q del QLED viene de Quantum LED, y estas pantallas que tenemos en el salón ya maravillosas, con unos colores súper definidos y muy potentes, son así de maravillosas porque están fabricadas con unos puntos cuánticos que permiten que podamos reproducir esa luz definida y esa luz tan ese píxel, ahora sí que es un píxel de verdad, que volvemos ese al píxel
ahora nos trasladamos al píxel real, que nos lleva a que tengamos esa imagen tan definida. Y luego en medicina hay mucha cuántica ya, ¿no? Todo el mundo ha ido a hacerse una resonancia, ¿verdad? Uh-huh. Es que el nombre real entero es resonancia magnética nuclear y todo. Que ya da pistas. Ese dispositivo, efectivamente, funciona porque conocemos muy bien las propiedades de las moléculas de nuestro cuerpo, por ejemplo, ¿no? Las podemos excitar de una manera para tener una imagen médica y tener todas esas tecnologías a día de hoy disponibles gracias a la física cuántica. Fíjate que hemos empezado diciendo que la cuántica puede ser algo confuso, extraño y desde luego que tiene propiedades que no nos resultan familiares, pero está en nuestro día a día hasta ese punto, que has nombrado los teléfonos móviles y la medicina. No sé qué más aplicaciones básicas busca la gente, la verdad. Pues tenemos el láser, por ejemplo. También. Que claro, el láser, de hecho, es una de las primeras grandes tecnologías que se descubrieron cuando empezamos a comprender en el siglo XX que es, porque al final, para hacer una tecnología, lo primero que tenemos es que comprender muy bien la naturaleza, cómo funciona, y luego ya aprovechar ese conocimiento para hacer algún dispositivo, ¿no? Yo que soy física experimental y es lo que me gusta hacer, algún dispositivo que sirva para alguna aplicación para el beneficio de las personas, ¿no? Ya sea de salud, telecomunicaciones o cualquier otra. Exacto, o cualquier otra aplicación. Pues no te vamos... Dime. Pero me vas a dejar que peta una cuña al final, porque digamos que estas tecnologías cuánticas que ya conocemos muy bien son fruto de esa primera revolución cuántica y ahora se viene una segunda fascinante y que realmente, a pesar de que conocemos bien las propiedades cuánticas de los materiales, se nos escapa un poco, ¿no? Todo el tema de la computación cuántica, la criptografía, la teletransportación, eso sí que suena, ¿verdad? Desde luego. A ciencia ficción y es una realidad que está ya viniendo. Pues no vamos a robaros mucho más tiempo porque tenéis que formar parte de esa segunda revolución cuántica, así que muchas gracias a los tres, a Avelino, a Mariam y a Elena por estar con nosotros y hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. A vosotros. Serendipias con Ignacio Crespo. Mario, ¿qué tal? Pues muy bien, Ignacio, muy interesado por todo esto que estoy oyendo. Pero te lo hemos puesto difícil, porque buscar noticias de cuántica y que sean comprensibles en tiempo récord, no sé yo... A ver, te voy a confesar que hoy me ha pillado un poco el toro. Porque antes de empezar el programa no estaba yo muy versado en asuntos cuánticos, digamos, ¿no? Y ahora, escuchando a Elena, sobre todo en la tertulia, he entendido un montón de cosas y he cambiado la sección un poquito. Ah, o sea que la has hecho ahora mientras estábamos hablando el resto, ¿no? Sí, ya sé que está un poco feo, pero es que me ha generado tanta curiosidad esto de las aplicaciones cuánticas que traigo una noticia relacionada con el tema. Te voy a perdonar que hagas los deberes en el recreo por eso. Verás. Venga. Espérate. Fíjate si tendrá aplicaciones y si serán rentables, que esta noticia tiene como protagonistas a dos de las mayores empresas del mundo, Google y la farmacéutica Bayer. Al parecer este año han llegado a un acuerdo porque las farmacéuticas, en lugar de probar miles de sustancias al azar hasta que una tenga el efecto que desean, han descubierto que pueden ahorrar tiempo, dinero e incluso reducir el uso de animales de laboratorio si simulan los efectos de una sustancia en un ordenador. El caso es que para poder hacer esas simulaciones y así acelerar el desarrollo de los fármacos, hace falta tener en cuenta aspectos de la cuántica, como la manera en que interactúan las moléculas del fármaco. Y los cálculos son tan complejos y farragosos que hacen falta supercomputadores como los de Google Cloud. Así que tienes química cuántica para curar enfermedades. Fantástico. Hasta ahora habíamos hablado de física cuántica, pero la química cuántica es, los físicos dirán, la hermana fea. Yo diría la hermana muy aplicable. Bueno, en cualquier caso, ¿qué más noticias tienes? Porque has hecho los deberes y entiendo que has hecho los deberes bien, con 2 noticias, que es lo que está por contrato. Pues precisamente de eso te quería hablar, porque siempre traemos noticias buenas o neutras, pero es que me he encontrado cosas un poco oscuras investigando sobre este tema. Vale. Porque, claro, toca decir algo duro, porque buscando noticias me he encontrado con un submundo que no esperaba. Un montón de páginas hablando sobre medicina cuántica, sobre curar enfermedades con superposición, entrelazamiento y otras palabras que yo no entendía muy bien y que además nada tenían que ver con lo que han contado los expertos durante nuestra tertulia. Y bueno, uno le deja un poco con mal cuerpo, ¿no? Ver cómo se les vende humo a personas desesperadas. ¿Qué pasa con esto, Ignacio? ¿Me pides explicaciones porque soy médico yo o qué? Sí. Pues estamos muy en contra. Y porque eres mi jefe. No, sabemos perfectamente que esto no tiene ningún tipo de rigor, efectivamente. Se habla
mucho de la cuántica desde una perspectiva poco científica, pero porque es que no lo están diciendo los investigadores de cuántica, lo está diciendo gente que quiere vender lo suyo y utiliza este comodín semántico que decíamos al principio. Pero bueno, me gusta el truquito que has utilizado para no prepararte dos noticias. Es que llevo así desde el instituto y mira a dónde he llegado, Ignacio. Ya ves, totalmente. Me ha salido estupendamente. Pues vas a llegar al próximo programa, ya te lo digo, así que muchísimas gracias. Hasta la próxima, Ignacio. Experimentos mentales con Arcadi García. Estrenamos cabecera y no estrenamos sección, porque esto es una sección que nos acompaña desde el principio con Arcadi García, que siempre nos cuenta cosas extrañas que podemos experimentar con nuestra mente, ¿verdad? Hola Ignacio, sí. Bueno, y además este programa en concreto que nos ponemos a hablar de cuántica, vamos, me llegas a no invitar y aquí arde Troya. ¿Verdad? Los cuánticos son mucho de eso, de experimentar con la cabeza y luego ya, si eso, ponerse con el papel. Ya, total. Y además el experimento que os traigo hoy, que es un clásico. Mira, es que no voy ni a molestarme en hacer misterio. Hoy vamos a hablar del gato de Schrödinger, el archiconocido experimento mental de la física cuántica. Y de hecho me hace mucha gracia porque aquí el comando cuántico de la tertulia los tengo aquí escuchándome y tengo cero presión por hacerlo bien. No te preocupes. ¿Quieres decir que tenemos por ahí a los 3 físicos que nos acompañaron en la tertulia? Sí, aquí están los 3. No hay presión, no te van a juzgar, pero yo ya les he avisado de que si cometes algún tipo de error, cuando salgas te den una paliza. Funciona así. No te preocupes, pero mira, vamos a empezar bien, vamos a empezar con calma porque es un tema difícil y yo lo que quiero decirte es, de acuerdo, muchos de nosotros tal vez ya nos suena eso del gato de Schrödinger, pero a muchos otros no les sonará de nada. ¿Qué te parece si lo explicas? Sí, no. De hecho, esta vez he dicho, que tiene enjundia, no vamos ni a modernizarlo ni a hacerlo nada, vamos a hacer la versión clásica y qué mejor para hacerlo clásica que escucharlo de la propia voz de nuestro Julio. Así que, cuando quieras. Érase un gato en su caja encerrado, con un frasco de un veneno nocivo, un átomo cuántico y radiactivo, y érase un detector bien calibrado. Y si el detector fuera activado por un fulgor esquivo, el gatito no seguiría vivo, porque lo habríamos envenenado. Mas este es el cuántico entuerto. Si nosotros no abriéramos la caja, no sabríamos si está vivo o muerto. Gato zombie lo llaman los expertos. Y es que la cuántica nos resquebraja lo que está vivo y lo que es cierto. Si es que Julio lo hace tan bien que no, parece... Ignacio, perdón, una cosa. Nada, que acabamos de recibir la llamada de varios colectivos animalistas. Sí, diciéndonos que esto no puede ser, que se podría considerar incluso maltrato animal, y yo no pienso jugarme nada por vosotros, así que vale. Quien va a ir a los tribunales... Comprometido con la ciencia, pero lo justo, ¿no? Quien va a ir a los tribunales vais a ser vosotros, ¿vale? Bueno, lo único que tengo que decir. Tú eres el productor, Mario. Venga, yo... Hasta luego. Vale, de acuerdo. Arcadi, será la última vez que lo explicaremos con el gato, pero ya que está, de perdidos al río. Vale, a ver, de perdidos al río. A ver, vamos a ver, cambiemos cosas del experimento. A ver, en general yo no quiero cambiar mucho del experimento porque si hay algo que parece que sea un deporte nacional es malentender cosas de la cuántica, que en fin, razonable, es una movida muy tocha en la que no me voy a meter, pero tampoco quiero ponerme yo aquí a liar la parda ya sobre complicar las cosas. Así que vamos a intentar mantener la mayoría de elementos, ¿vale? De acuerdo. Vamos a tener una caja que que esté insonorizada, completamente opaca, básicamente una caja que nos aísle por completo del mundo. Vale, primera parte del experimento, una caja, voy apuntando. Exacto. De acuerdo. Vamos a tener también dentro de la caja un frasquito de un veneno súper requeto mortal, en plan de si lo hueles, lo inspiras, lo inhalas, caput. Un veneno perfecto, ¿no? De que no exista necesariamente, pero que mate instantáneamente. Vale. Vamos a querer también un átomo radioactivo, ¿vale? Que digamos que tenga un 50% de probabilidades de desintegrarse, ¿no? De hacer sus cosas radiactivas. Esto es lo que comentaban en la tertulia, de que no todo está súper decidido y hay cosas que pueden estar... Exacto. Todo esto, ¿no? Vale, de acuerdo. Pues 50% de posibilidades. Ese es el factor cuántico, muy bien. Como una moneda al aire. Exacto, es como una moneda al aire. Vale. Y finalmente un detector que básicamente lo que haga es que si ve que el átomo se desintegra, que rompa el frasco y que libere ese veneno. Vale, entonces, si el átomo no se desintegra, y es ese 50% de posibilidades de no desintegrarse, el detector no pita, el veneno no se rompe y el gato está vivo. ¿Eso es así? Efectivamente. Vale.
Y si lo detecta, pues estira la pata. Vale, se desintegra, lo detecta, rompe el frasco, el gato muerto. Esas son las dos posibilidades. Vale. Pero, pues si no queremos meter un gato porque nos da pena, porque son muy bonitos, etcétera, etcétera, pues no pasa nada. ¿Te ofreces a meterte tú? Hacemos como un Arcadi. Eso a mí me parte un poco la tarde, pero lo podemos cambiar por cualquier cosa que no tenga derechos fundamentales, ¿no? Como yo que sé, los tíos que en el gimnasio levantan peso y gritan mucho, el cuñado que te da la turra sobre criptomonedas, cualquier francés, vamos, cualquier cosa, vamos. De acuerdo. Me parece bien que cada uno elija qué quiere meter en su caja de Schrödinger. Exacto. Al fin y al cabo estamos pecando de pensamiento, ¿no? Todos tenemos una caja de Schrödinger. Está claro. Exacto. Entonces, ¿en qué momento entra la cuántica aquí? La cuántica entra en el momento en que tenemos este átomo que tiene un 50-50 de desintegrarse, ¿correcto? Sí. Entonces, uno matemáticamente, si intenta describir esto, básicamente lo que hace es como una suma, ¿no? De esto es lo que está, se desintegra y lo que no se desintegra, básicamente. Por ponerlo un poco así, en términos un poco generales. Y una cosa, para estar totalmente seguro. Cuando me hablas de ese 50% de posibilidades, ese 50-50 de que se desintegre o no, te refieres a cuando abrimos la caja. Sí, no. Pues aclara esto. ¿Ves? Por eso te pregunto, aclara esto. Vale, a ver. Vamos a, el átomo tiene como una cierta probabilidad de desintegrarse, ¿no? Pero lo vamos a dejar pues un tiempo X, el tiempo que nos apetezca, para que cuando haya pasado ese tiempo tú hayas tenido un 50% de probabilidades de que en algún momento se haya desintegrado, ¿vale? Al final lo que nos importa es que sea una moneda al aire, no nos interesa la logística concreta de como siempre se habla de esto, digo, vamos a sacarlo y así vamos purgando ya el verdadero misterio. Exacto. ¿Cuál es el tema? El tema está en que matemáticamente nosotros podemos describir esta situación como una superposición, como comentaban en la tertulia, de que el átomo se ha desintegrado y que no se ha desintegrado. O sea, no es que el átomo se haya desintegrado o no se haya desintegrado, sino que simultáneamente pasan las dos cosas. Sí, al menos matemáticamente. Luego ya podemos entrar en interpretaciones y qué queremos entender con eso. Exacto. Pero la interpretación básica, la que vamos a usar para este experimento, es que las dos posibilidades están coexistiendo al mismo tiempo. Vale. Por lo menos hasta que no abramos la caja. Esto ya es Cuando lo abrimos loco. la caja ya... Exacto. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Pues que si el átomo está desintegrándose y no desintegrándose al mismo tiempo, significa que el detector está activándose y no activándose al mismo tiempo, el veneno se está liberando y no liberando al mismo tiempo, y esa persona que te cae mal, que está en la caja, está viviendo y muriendo al mismo tiempo. Esto sería una forma de magnificar ese efecto extraño del mundo microscópico, bueno, ni microscópico, ¿no? Del mundo nanoscópico, del mundo diminuto, y ver qué ocurriría en nuestra escala. Exacto, es básicamente traducirlo de un mundo a otro. Claro, porque te pueden decir, no, esto es muy raro, pero realmente no ocurre en nuestro mundo porque pues ocurre tras escalas, pero podemos transportarlo con este efecto dominó. Bueno, pero es que justo hoy has tocado algo que me interesa a mí, lo de, Venga. no, es que no puede estar vivo y muerto, yo qué sé, Juan Carlos, mi cuñado, puede estar vivo o puede estar muerto, pero yo en mi vida he conocido a una persona que esté viva y muerta al mismo tiempo. Claro, así que este experimento falla por algún lado, eso que teóricamente tendría que pasar no pasa. Exacto, y esa es precisamente la conclusión a la que quería Schrödinger llegar con el experimento. Schrödinger no quería que uno dijera, ¡hala, qué guay! Vivo y muerto al mismo tiempo, y luego te vas a almorzar y Santas Pascuas, ¿sabes? Erwin Schrödinger quería que tú te quedaras un momento sentado y dijeras, oye, esto a mí me suena a que da una tontería esto. Claro. O sea, el gato de Schrödinger era un ejemplo de que la cuántica sonaba rara porque igual no estaba bien. Pues ahí está el tema. La cuántica suena rara pues porque hay cosas que no acabamos de entender o cuyas implicaciones no acabamos de conocer del todo bien. En este caso, una cosa que se habla siempre a la hora de hablar del gato de Schrödinger es que cuando uno pasa, digamos, del mundo cuántico al mundo clásico, claro. ¿Cómo decirlo? Un solo átomo es relativamente sencillo de describir en esta superposición, pero a medida que vas involucrando a más y más átomos hasta tener pues una persona entera, pues ahí hay mucho, digamos que esa
posiciones se van ahogando mutuamente hasta que terminas en el mundo clásico, que tiene pues una sola posibilidad que tú puedas ver. No vas a ver nunca una persona viva y muerta por la calle porque pues los átomos están ocupados interactuando entre sí, siendo observados, en fin, un montón de cosas. Claro, salvando las enormes distancias, para que la gente se haga una idea, sería un poco como que no puedes predecir el movimiento de una persona concreta, pero cuando hablamos de grandes masas de gente, se anula esa decisión que cada persona tiene sobre hacia dónde moverse y parece que todas fluyen siguiendo otra serie de reglas más predecibles. Esa es un poco la magia de prácticamente el 95% de ramas de la física, la verdad. Pues nada, no solamente nos has contado en qué consiste el gato de Rödinger, sino que nos has destruido toda la magia de la física. Muchas gracias, Arkady. A ti, Ignacio. Un placer. Moure oye voces. Pues Moure oye voces, tenemos a Moure. Aquí no hay ninguna sorpresa que tengamos que ocultar, ¿verdad? Bueno, tenemos un Moure y dos Crespos. Ya lo he visto, ya he visto. Porque tenemos aquí a nuestra derecha a José Luis Crespo. ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo estáis? Preséntale un poquito, Moure, que tú le has José traído. Luis Crespo, divulgador científico, creador del canal de YouTube Quantum Fracture de éxito internacional, streamer, podcast, todo. Sí, todo. Y te digo yo otra cosa que es. ¿Qué? Una persona que sabe mucho de cuántica. Hombre, la casualidad que he venido yo, ¿no? Claro, eso es lo que iba a decir, porque normalmente en esta sección la idea es que traigas gente que no sabe de lo que vamos a hablar para que aprendan, no para que te hagan los deberes. Ya, ¿sabes qué pasa? Yo soy muy fan de la serie Community, que hay un personaje maravilloso que se llama Jeff Winger, o Winger, no me acuerdo cómo era, que dice una frase maravillosa que es: las personas inteligentes no estamos acostumbradas a trabajar. Ya, muy bien, pues así te salvas por ahora. Bueno, tienes una selección de preguntas, ¿no? Como sí, siempre. de hecho, esta semana las preguntas están orientadas he seleccionado aquellas que están relacionadas con el mundo cuántico. Y la idea es que entre los dos nos contáis alguna cosita, ¿no? Sí. Venga, espero que más tú que Crespo no le hagas trabajar. Que... No, sí, intentaré ser yo, porque además son de cuántica, pero están relacionadas con la biología, ¿vale? Venga. ¿Queréis que vayamos a por la primera? Le damos. Vamos a darle. Venga, dentro pregunta. Moure, yo tengo una pregunta. Bueno, soy Aldana de Argentina y migré hace de Burgos poquito no es. a España. Me parece una locura que los pájaros migren solos, sin ningún tipo de ayuda, y quería saber cómo lo hacen. Saluditos. Claro, ya se ha venido con el Google Maps como poco, desde Argentina. Claro, y no ha venido en pájaro. Vale, esta pregunta de cómo navegan los pájaros es una pregunta que se ha hecho la biología durante mucho, mucho tiempo. Y ha habido muchas teorías. Antiguamente se pensaba que tendrían algún sistema similar al que utilizaban los antiguos marineros, es decir, que pudieran guiarse... Brújulas no, ¿o sí? ¿Sí? Es que de eso voy a hablar después. Vale, venga, vale. Poco a poco. Se creía que podían orientarse quizás con las estrellas, con la luna o con el sol, que por ejemplo las abejas utilizan el sol para navegar. Pero la principal hipótesis que hay ahora mismo es que navegan utilizando el campo magnético de la Tierra. O sea, las brújulas, vale. Brújulas, exactamente. Es decir, que las aves tendrían magnetorrecepción. No solo percibirían el campo magnético de la Tierra, sino que se cree que podrían verlo. De hecho, pájaros como los petirrojos tienen en sus retinas unas moléculas que pueden sufrir ciertos cambios debido a los campos magnéticos. Y ojo, que esa propiedad se creó ahí, se hipotetiza que podría estar relacionada con la física cuántica. Esto lo has dicho con mucha energía, pero mirándome también has dicho... muy fuerte a los ojos. Exacto, pero también ha dicho se cree. Entiendo que tampoco está del todo confirmado. Exactamente. Aparte de que siempre existe como esta pequeño... Es decir, nunca sabes hasta qué punto algo es puramente cuántico, porque en el fondo todos los fenómenos químicos y bioquímicos surgen de algún modo de la cuántica, que un enlace se cree entre dos moléculas y eso permita que una reacción suceda como suele pasar, por ejemplo, en el ADN en muchos tiempos, pues eso ya es la cuántica funcionando. Y si se pudiera hacer una simulación, no funcionaría bien sin cuántica. Claro, o sea, tiene que estar presente ahí, veamos cómo y hasta qué punto es lo más determinante. Exactamente. Yo me he preparado una especie de resumen de la explicación de cómo utilizan la cuántica los pajaricos. Vale. A ver. Si queréis, un biólogo metiéndose en física cuántica es un poquito chungo, pero lo puedo intentar. Inténtalo. Y Crespo 2
Te llamo Crespo 2 porque Crespo 1 es Ignacio porque me paga. Yo prefiero el Crespo malo. Está el Crespo bueno y yo soy el Crespo malo. Vale. Me parece Darth correcto. Crespo o Dark Crespo. Aclaremos aquí, por si acaso, que no estamos emparentados, que sepamos. No, ojalá. Pero esto no es nepotismo, no es nepotismo. No es nepotismo. Pero vamos a ver, los dos sois grandes divulgadores y tenéis voz de radio. Y a lo mejor Bueno, sois hermanos. en vez de separados al hacernos la nacer. pelota, intenta mojarte y contar esto que tienes preparado. Venga. Vale. Pues mirad, los petirrojos tienen en sus ojos unas moléculas llamadas criptocromos. Cuando les da la luz, esa energía del fotón hace que un par de electrones de esas moléculas se queden desapareados. No sé si voy bien. ¿Voy bien? Alright, bueno, ¿tiene sentido? Vale. Cada uno de esos electrones tiene lo que llamamos un spin, un momento magnético. Y lo normal es que esos momentos magnéticos sean opuestos, es decir, que cada uno de esos electrones esté girando para un lado. ¿Voy bien o eso del spin me he liado? Más o menos lo del spin lo podemos hacer. Aceptamos. Vale, pues cada uno de esos spin es opuesto al otro, al del otro electrón. Pero los campos magnéticos pueden hacer que eso cambie y que tengan el mismo spin. Y ese cambio que sucede a nivel cuántico podrían captarlo las retinas del pajarico, mandar una señal a su cerebro y que el bicho pueda ver el magnetismo de la Tierra. Es decir, aunque hay bibliografía tanto a favor como en contra, si esto algún día se demuestra, no solamente estaríamos confirmando un fenómeno de biocuántica, sino que también estaríamos ante unos seres vivos capaces de ver con sus propios ojos fenómenos cuánticos. Los petirrojos. Qué maravilla, ¿verdad? Qué fabuloso. Además, querría decir que el entrelazamiento cuántico, como un fenómeno duro de la cuántica, está en la vida presente. ¿Así? ¿Dónde? Pues hombre, lo acabas de decir. En las retinas, maldita sea. ¿Qué interés has puesto, Engel? ¿Dónde Mira, puede es ser? que me he enjugado el cerebro para preparar esto y me he quedado sin neuronas. ¿Le das un notable? Yo 7 de 10 entrelazamientos. ¡Toma ya! ¿Tenemos más preguntas de los oyentes con las Sí. que jugártela? Ahora hablando de que me he destrozado el cerebro con la cuántica, tenemos una sobre el cerebro. ¿Vamos Venga. a por ella? Vale. Venga, entrelazamos, pregunta. Hola Moure, ¿qué tal? Mira, es que tengo un problemilla que te quería comentar, porque un amigo mío se aficionó a ver vídeos de YouTube sobre física cuántica y conciencia y todas estas cosas, Ya vamos y mal. me está rayando con que usamos solo el 10% del cerebro, pero que si desatáramos todas las movidas cuánticas del cerebro, podríamos ser todos genios y cosas del estilo. Entonces, la cosa es, ¿qué puedo decirle para que me deje tranquilo? Parece que alguien se ha visto la película de Lucy y se lo ha tomado muy en serio. La ha visto muchas veces. Ostras, qué mala es, que al final se convierte en un pendrive. Sí. No, esa es otra. Eso es un spoiler, pero así no la veis. Esa es Transcendence, es otra que es igual de mala. Ah, no es Lucy. Ay, yo pensaba que era Lucy. Bueno, da igual, si Bueno, es que igual, dan diarrea igual mental las también. dos. Dale. Vale, dejad ya el género de vídeos de YouTube de cuántica y cosas místicas. Pasaos a safaris que salen mal, que mola mucho más. Venga, de esta pregunta hay dos cosas que están mal. Lo primero es que eso de que usamos el 10% del cerebro, eso no es verdad. O sea, el cerebro es como el cerdo. Se aprovecha todo, ¿vale? Pero bueno, la segunda pregunta, que es la que nos interesa, que es la que es cuántica, esta podríamos reformularla y preguntarnos si podríamos tener un supercerebro cuántico megapotente, o sea, como un ordenador cuántico, pero en cerebro, ¿vale? ¿Podríamos tener esto? Pues no. Vale. Resumido, muy resumido, No, efectivamente. a ver, es que la pregunta tendría su lógica, porque dices, bueno, si el cerebro está formado por partículas atómicas, Claro, lo que nos decía subatómicas... Crespo, que Claro. si eso es lo que ocurre a pequeña escala, pues tendrá efectos y Claro, implicaciones. ¿por qué no iba a conservar el cerebro esas propiedades tan chulas que tienen las partículas que lo forman, no? Pues esto se debe a un fenómeno, ya me meto en faena cuántica faena, un fenómeno conocido como decoherencia. Aquí es donde igual me lío. Se supone, o yo he entendido, que la decoherencia consiste en cómo, al pasar de la escala de lo pequeñito, del mundo cuántico, al mundo grande, pues se pierden esas propiedades cuánticas tan chulas que veíamos en ese mundo pequeñico. O sea, que al pasar de lo pequeño a lo grande, todo es menos guay. Exactamente. Vea. Exactamente. Cuando pones muchas partículas cuánticas juntas, sucede el entrelazamiento. Todas se conectan cuánticamente unas y otras. Pero cuando son demasiadas partículas en ese entrelazamiento, de repente surge la decoherencia. Es como las olas que surgen de un montón de agua. Es un fenómeno que emerge. Oh. Y de repente nos volvemos al mundo clásico. La magia cuántica desaparece y ya todo es normalito. Claro, ya no son cosas extrañas. Claro, y cuando estamos en algún objeto tan grande como un cerebro que encima está formado por billones de moléculas que forman millones de células conectadas entre ellas, mandándose señales eléctricas y encima a 37 grados. Exactamente, muy importante. Está calentito. Y esa vibración de moléculas a la que nosotros llamamos calor
eso y todas esas conexiones y toda esa complejidad está intercambiando información con el medio y eso se carga la magia cuántica. Es lo que yo he entendido. Efectivamente. De hecho, en los sistemas de computación cuántica, los ordenadores cuánticos, de hecho, tienen que mantener ese bicho enfriado a, 2 grados, incluso menos Kelvin, es decir, por encima del cero absoluto de temperaturas, lo más frío que puede estar algo en el universo. Y lo tienen a esa temperatura porque es cuando ese entrelazamiento surgen los materiales adecuados. Voy a cortaros un momento porque hablabas hace un rato de Community. Community en un episodio, Jeff Winger, se viene muy arriba, empieza a crecerle el ego hasta un punto en el que se vuelve problemático. Y tú, que has acertado con tantas cosas de cuántica hoy, corres el mismo riesgo. En vez de que aciertes más, cortamos un poquito y la semana que viene nos traes más preguntas, ¿te parece? Qué forma tan bonita de echarme. Sí, totalmente. Muchas gracias por estar con nosotros, Molde. Besitos a todos. Pero Crespo, tú quédate, porque voy a aprovechar que estás aquí. Digo, ya que te tenemos, voy a preguntarte una cosa. Porque normalmente recomendamos algo que tenga que ver con ciencia, pero que no sea un documental, un libro y tal. Y yo sé que tú le has dado al ajedrez cuántico. Efectivamente, interesantísimo. ¿Te parece que pongamos un fragmento de uno de los vídeos que has subido hablando de ajedrez cuántico para que la gente lo ponga en contexto? Claro, dale. Venga. Me voy a comer este peón. Te hubiera comido la pieza, comiéndote una pieza. Tú quisieras comerme una de las damas. Si realmente me la has comido, ¿no? Como tu dama, tendríamos como un 50% de probabilidad de comer a otra. Estamos escuchando, porque estabas jugando ¿con quién? ¿Cómo era esto? Sois los peores. Sois los peores de este universo. Sois la gente más malévola que hay. Cuéntanos un poco. Tuvimos la oportunidad de poder jugar una partida de ajedrez cuántico, esta modalidad que combina cuántica y ajedrez, ¿no? La leche, con la campeona de España de ajedrez. Entonces la leche, ¿no? Poder jugar básicamente con el Messi a esta modalidad. Suena genial. Entonces, un poco la idea era, ¿podría alguien que sabe sobre física cuántica ganar a alguien que sabe muchísimo de ajedrez? Pero claro, cuando juegas ajedrez cuántico estás un poco en tu terreno. La respuesta claramente era no. Y por lo que hemos visto dijiste muchas veces comer en lugar de capturar. Sí, lo cual la media sonrisa que tenía Sabrina era tremenda. Maravilloso. La verdad es que la recomendación es extraña, pero una combinación muy interesante, ajedrez y cuántica. Así es. Voy a tener que despedirte ya porque no tenemos mucho más tiempo, así que muchas gracias por estar con nosotros, Oye, José Luis. A ver, una cosa, Ignacio. ¿Qué? Yo creo que ya que el programa es de cuántica, podré despedirlo yo, ¿no? Así por la cara. Así por la cara te lo propongo, vamos, amablemente. Bueno, no sé, está escrito, ya está todo preparado. A ver, se lo dejaste hacer a Laura en el otro programa. Sí, yo creo que podrías darme esa ventaja. El último programa lo hizo Laura. Pero bueno, a ver, es que lo había escrito. Vamos a hacer una cosa. Lo tengo escrito, entonces, ¿haces tú una frase y hago yo otra? Muy cuántico, vale. Venga, yo creo que esto lo podemos hacer. Perfecto, pues dale paso a la música. Venga, aprovecha. Hay un mundo ahí abajo, escondido en las escalas más pequeñas de la naturaleza. Una realidad que también es la nuestra, pero a la que no estamos acostumbrados. Nuestro cerebro es una máquina de predecir brillante. Intuye sin esfuerzo las leyes físicas del mundo que nos rodea. No nos cuesta calcular cómo caerá un objeto o qué trayectoria describirá la pelota de baloncesto. Aprendemos desde muy jóvenes que las cosas suelen permanecer y que no se esfuman sin dejar el menor rastro. Pero hacemos todo eso porque nos hemos expuesto a multitud de ejemplos. Hemos crecido con ellos e influyen en nuestra supervivencia. Ahí está, en realidad, la magia de la cuántica. Nos resulta exótica, como una vez lo fueron otras civilizaciones. Pero todo pasa. Porque lo incomprensible no es más bello que lo conocido. Y cuanto más miedo le perdemos a la cuántica, más podremos disfrutar de sus maravillas. Like a fish on land. Serendipias, con Ignacio Crespo.
alternative hell. No more cookies in this jar. Did I take it too far? Now I dwell in the sand like a fish on land. But I'm deep, deep down on the bottom of the well. I don't belong, can't you tell? This place must be hell. No more cookies in this jar. Did I take it too far? Now I dwell in the sand like a fish on land.